Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestro programa de catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Jesucito que nos quiere, Jesucito que nos anima, Jesucito que nos ayuda, Jesucito entonces, que nos da mucha fuerza y entusiasmo, queridos niños, para seguir adelante. Bueno, ahora entonces vamos a concentrarnos y vamos a procurar mirar, entender lo que nos pide hoy Jesús en esta catequesis. Y para eso nos preguntamos y decimos, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es tipos de pecados. Los tipos de pecado, queridos niños. Vamos a aprender cuántas clases de pecados hay. ¡Qué bárbaro! ¡Cuántos pecados, queridos chicos! Cuando nosotros no nos comprometemos y no hacemos bien las cosas, tenemos que darles un nombre. ¡Cuántas cosas malas que hacemos, queridos niños! ¡Atención! Y para eso tenemos que saber, porque algunos después me dicen, yo no sé, yo no sabía. Ahora tenemos que aprender, ahora tenemos que conocer cuántos tipos de pecados tenemos o podemos cometer. Este es el tema del día de hoy. Bueno, pero para eso vamos a escuchar como siempre la palabra de Jesús, la palabra de Dios, que nos va a animar, que nos va a ayudar, que nos va a enseñar para dar pasos importantes en nuestra vida, queridos chicos. Bueno, estén atentos, porque ahora escuchamos enseguida lo que Dios mismo nos quiere decir siempre. Por eso tengan ustedes siempre su cuadernito y su Biblia, sobre todo la Biblia, para que podamos leerlo, queridos niños. Escuchemos con atención la palabra de Dios que nos lee nuestra compañerita. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, «Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos, ha resucitado entre los muertos, y ya se les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto ya se los dije todo». Ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Siempre alabamos a Dios, siempre le agradecemos a Dios, siempre nos esforzamos, queridos chicos. ¿Por qué? Y porque justamente el Señor aquí nos enseña, nos anima, nos ayuda, nos fortalece y nos enseña sobre todo tantas cosas lindas. Hoy, con este tema tan importante, los tipos de pecado. ¿Cuántas clases de pecado? Y así, escuchando la palabra de Jesús, podemos ir aprendiendo y podemos ir conociendo cuántas veces cometemos, y algunas veces ni nosotros nos damos cuenta qué clase de pecado estamos cometiendo. Pero ahora aprendiendo, y para eso es la catequesis, para que nosotros conozcamos, para que nosotros sepamos, queridos niños, pero no solamente eso, saber nada más y quedarnos ahí, sino que para que nosotros podamos mejorar, queridos niños, en nuestra vida. Bueno, ahora vamos a estar atentos y ahora yo les voy a pedir que tengan siempre su Biblia, que tengan su cuadernito y que vayan escribiendo todo, porque tenemos que aprender lo que Jesús nos va enseñando. Nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis, queridos niños. Aprendiendo con Jesús.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Díganme lo que vinieron a decir deprisa. Quiero que le devuelvas los hijos a esta mujer. ¿Quieres? ¿Y tú quién eres para darme órdenes? Escúchame bien, esos dos son mis esclavos. ¿Sabes cuánto dinero le tengo prestado al marido de esta mujer? No tienen dinero para pagarme la deuda y yo los vendo. ¿Cuánto dinero deberían darte? 12 piezas de plata. ¿Acaso las tienes? Aquí está todo tu dinero y ahora firma la liberación. ¿Viste cómo era de fácil? Pero antes de irme, déjame contarte una parábola. Mientras sea breve porque tengo mucho que hacer. Había un hombre rico cuyas tierras producían mucho grano y él construía graneros siempre más grandes. Se decía a sí mismo: has almacenado bienes que durarán muchos años, ahora descansa, come y bebe. Pero Dios le dijo: insensato, esta noche te será pedida el alma, ¿y a quién irán a parar todos tus bienes? Así le sucede a quien reúne un gran tesoro para sí y no se hace rico de amor frente a Dios. ¿Estás hablando de mí? ¿Esa parábola se refiere a mí, hermano? ¡Contéstame! Adiós. Hijos. Hijos míos. Hijos míos, están a salvo, hijos, a salvo. ¡Ánimo! ¡Más arriba! ¡Vamos! ¡Zarpamos! ¿Y nosotros cómo haremos? El dinero lo enviará a la providencia. No nos queda más que orar y esperar. Otranto al fin. ¡Bendito Dios!
Ya, párense, frailes. Tenemos que cargar. ¿Para dónde están zarpando? Nuestro puerto de llegada es San Giovanni de Acri, en Tierra Santa. También nosotros vamos a Tierra Santa a anunciar la palabra de Dios. ¿Podrían darnos un pasaje, por favor? ¿Ah? ¿No tienen dinero? Fuera de aquí, frailes. Por Dios. ¿Cómo se atreven, cobardes? No toquen a esos frailes. Quieren ir a Tierra Santa, noble señor, sin pagar. Francisco, Querido hermano, ¿entonces quieres ir a Tierra Santa y no puedes pagar? no tenemos dinero, Vizcardo. O nos ayuda la providencia o tendremos que ir nadando. La providencia no puede hacer nada más. Niños, estamos nosotros volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre, que nos anima, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos da aquella fuerza necesaria, queridos niños, para dar pasos concretos en nuestra vida. Para dar pasos concretos entonces, queridos niños. Qué lindo que es eso. Qué lindo es encontrarnos entonces con esta gracia, con esta fuerza, con esta paz del Señor. Bueno, queridos niños, ahora entonces, ya que tenemos esta predisposición en nuestro corazón, sepamos un poco qué es lo que Jesús hoy nos quiere enseñar. ¿Cuál es el tema entonces del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es tipos de pecados. El tema del día de hoy entonces, queridos niños, es sobre los tipos de pecados. Vamos a conocer, vamos a escuchar, vamos a aprender, porque Jesús nos va enseñando y nos va diciendo, atención, estos son los tipos de pecados. Y ante estos tipos de pecados tenemos que ser conscientes, darnos cuenta, porque desde ahí nosotros vamos a comenzar a mejorar y a ser diferentes, queridos chicos. Bueno, estemos atentos porque ahora vamos a escuchar qué es lo que Jesús nos quiere decir sobre los tipos de pecados. No todos los pecados son igual de graves. Los pecados mortales nos separan completamente de Dios y el alma pierde la vida de la gracia que empezó en el bautismo. Un pecado es mortal cuando se comete una falta grave con pleno conocimiento y consentimiento. El primero entonces, queridos chicos, son los pecados mortales. Pero estos mortales quiere decir que nos alejan de Dios. Estos mortales quiere decir que nosotros hacemos una opción y decimos, no quiero más saber nada, no quiero más esforzarme, no quiero más luchar, no quiero más hacer lo que Dios me pide, me alejo de Dios, Dios ya no existe para mí, yo me vuelvo una persona que está totalmente alejada, separada de Dios. Estos son los pecados mortales. Mortal significa de muerte. Cuando nosotros nos separamos de Dios, cuando nosotros nos separamos del que nos da la vida, el que nos da el sentido de la vida, y entonces al separarnos, al cortar esa rama del tronco que es Dios, ciertamente, como dice el Evangelio, sobre todo el Evangelio de Juan, dice, como esa viña, como esa vid, dice que se seca, esa rama se seca porque ya no está unida a Dios. El pecado mortal, queridos niños, es cuando nosotros nos separamos totalmente de Dios. Y entonces es un pecado que nos lleva a la muerte, porque no podremos realizarnos. Quiere decir que nosotros vamos a quedar sin la savia, sin lo elemental, sin lo fundamental, para dar pasos concretos, queridos chicos. Entonces es muy delicado. Y al mismo tiempo es muy triste, queridos chicos, que nosotros hagamos este camino. El pecado es entonces lo peor que puede existir. El pecado mortal, porque nos lleva a la muerte. Vamos a seguir escuchando y vamos a saber cuál es el otro pecado, queridos chicos. Los pecados veniales no nos separan completamente de Dios.
pero debilitan nuestra amistad con Él. Un pecado es venial cuando consiste en una falta leve o en una falta grave sin plena advertencia o sin consentimiento. Los pecados veniales, entonces estos pecados veniales, queridos niños, nos alejan también de Dios, ciertamente. Todo lo que es pecado nos aleja de Dios. Y en este sentido, los pecados veniales, queridos niños, son faltas pero leves. Al final de cuentas, no es que nosotros hicimos una opción y dijimos directamente, no quiero más saber nada de Dios. No, nunca dijimos eso. Los pecados veniales son cuando nosotros estamos haciendo la maldad, cuando nosotros no nos estamos comportando bien, cuando nosotros no estamos obedeciendo a Dios, cuando nosotros por A o por B motivo, por una ira, por un enojo o por otras cosas, nos estamos alejando de Dios, ¿entienden? Estos son los pecados veniales, los pecados que no es que nosotros dijimos, yo quiero hacerlo verdaderamente porque no le amo más a Dios, no le quiero más a Dios, no le quiero más a nadie. No, eso ya es pecado mortal, dijimos. El pecado venial son nuestras faltas cuando nosotros, de una o de otra manera, le estamos ofendiendo también a Dios y nos estamos separando de Dios, sin que sea una falta grave. Ese es el pecado venial. Bueno, queridos niños, y vamos a ver cuál es la otra clasificación o cuál es el otro pecado que podemos cometer. Los pecados capitales. Todos los pecados y vicios tienen su origen en uno de estos 7: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Y así entonces, los pecados capitales. Pero los pecados capitales, queridos niños, resumen, ¿verdad? Todo. Capital, capo viene del latín. Capo quiere decir cabeza. O sea, ¿cuáles son los pecados que nos llevan a cometer otros pecados? Los pecados que cuando nosotros tenemos en nuestra vida, cuando nosotros cometemos o tenemos actitudes de ese estilo, nos inducen, nos llevan, nos empujan a cometer pecados graves, pecados, queridos niños, mortales, pecados veniales. Nosotros decíamos recién, una de ellas es, por ejemplo, la soberbia. Soy soberbio, no le quiero escuchar a nadie, no quiero que nadie me corrija, no quiero que nadie me diga nada, porque yo ya sé todo, nadie me puede decir. Imagínense que esto. Y comenzamos a patalear y comenzamos a decir las cosas y nadie me puede decir nada, porque yo sé todo, porque yo conozco todo, porque a mí nadie me puede hablar. ¿Se dan cuenta? Muchas veces somos muy soberbios en casa, con mamá, con papá, con la abuelita, con los profesores, con los educadores, con las personas, con los amigos en el trabajo. Cada uno sabe dónde es soberbio y cuándo es soberbio. Cuando no quiere que nadie le corrija ni nadie le diga nada. O también, queridos niños, cuando uno es avaro. La avaricia es un pecado capital, la avaricia. Estoy diciendo, quiero para mí. Cualquier cosa, sobre todo el dinero. Quiero para mí. Yo con todo y los demás que se vean. Y así están los otros pecados capitales. La lujuria, cuando es solamente la cosa negativa. Todo lo que es sexualidad. Oh, queridos chicos, la lujuria. Bueno, y así entonces vamos concluyendo porque volvemos enseguida con más catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio doloroso. Jesús coronado de espinas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Qué lindo, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Aprendemos tantas cosas lindas con Jesús. Jesús hoy nos enseña entonces de una manera muy especial. Nos enseña de una manera pero espectacular, queridos niños, a dar pasos también concretos en nuestra vida de todos los días. Muy bien, vamos a las preguntitas, porque yo les vuelvo a preguntar antes de eso, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es tipos de pecados. Los tipos de pecados. Y vamos a escuchar entonces las preguntitas que les voy a hacer. Y son muy fáciles, porque la primera pregunta entonces, queridos niños, ¿cuáles son o qué son los pecados mortales?
Un pecado es mortal cuando se comete una falta grave con pleno conocimiento y consentimiento. Y aquí, queridos chicos, entonces perdemos la gracia con Dios. Perdemos esa gracia tan importante que hemos recibido en el bautismo. En el bautismo Dios nos limpió, nos purificó, nos regaló todo, nos hizo puros. Esa ropita blanca que nosotros recibimos, esa bendición, decía que era nuestra nueva condición de los hijos de Dios. Y ahí en esa oración decíamos, para que nunca se manche ni se ensucie tu alma, tu corazón, tu vida. Qué signo más hermoso. Pero los pecados, queridos niños mortales, nos alejan de Dios, nos hacen perder la gracia del bautismo y así entonces es una falta muy grave porque lo hacemos con un conocimiento y con un consentimiento. Yo quiero pecar, yo estoy pecando y yo estoy haciendo el mal. Bueno, queridos niños, segunda preguntita. ¿Qué son los pecados veniales? Un pecado es venial cuando consiste en una falta leve, sin conocimiento ni consentimiento. También, queridos chicos, los pecados veniales nos apartan de Dios, pero los pecados veniales son un poquitito menos graves, son más leves. Muchas veces, queridos chicos, entonces nosotros en el quehacer de la vida no es que nos ponemos a sentarnos, yo no quiero más saber nada de Dios, no, eso es pecado mortal. Pecado venial es cuando nosotros entonces en nuestro accionar muchas veces actuamos negativamente, actuamos mal, no estamos haciendo bien las cosas. Tendríamos que haberlo hecho con más sencillez, con más generosidad, con más solidaridad, pero dejamos estar las cosas. Estos son los pecados veniales, queridos chicos. Tenemos que estar atentos porque muchas veces suceden con nosotros estas cosas. Y por último, queridos niños, la tercera preguntita. ¿Cuáles son los pecados capitales? Algunos de los pecados capitales son soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula. Y bueno, algunos de estos pecados capitales hemos escuchado, pero sobre todo significan, queridos chicos, los que están al frente de todo y nos hacen actuar mal. Capo, decíamos, quiere decir de cabeza, lo que está al frente de todo. Y por eso estos pecados nos hacen obrar mal. Por ejemplo, la soberbia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza. Imagínense, estos son pecados capitales. Capitales. Porque si soy perezoso, después me vendrán todos otros pecados detrás de la pereza. Si soy goloso, la gula, quiero comer. Y después me vienen todos los otros pecados, queridos chicos, porque no tengo el dominio de mí mismo. El dominarse, eso es importante, el conocerse a sí mismo, dar pasos concretos, esforzarse, luchar, empeñarse, queridos chicos. Bueno, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy. Estos son los pecados o los tipos de pecados, los pecados mortales, los pecados veniales y los pecados capitales, que son los que nos llevan a obrar de una manera que ofendemos a Dios. Y ofendiendo a Dios, ofendemos a los demás. Y ofendiendo también a los demás y ofendiendo a Dios, nos ofendemos a nosotros mismos. Bueno, queridos niños, vamos a poner nuestras manos juntitas y le rezamos a nuestra mamita del cielo. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre todos ustedes y que evitemos todas las clases y los tipos de pecados, queridos niños. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.